Hola, hola. Bueno, bienvenidos al 9º día de LEA. Vamos a tener una increíble presentación con Esther Paniagua, con su, podría decir, su bestseller por ahora, Error 404. Así que bienvenidos a Grecia, bienvenidos a Atenas. Vamos a iniciar. Queremos saber todo sobre su libro y, por favor, un aplauso para iniciar. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Hemos tenido algunos problemas técnicos. Gracias a Festival LEA para este evento de hoy, junto con la editorial Castañotis. Y hoy, con nuestra escritora, está Nikos Mandis, un escritor muy importante griego de la nueva generación de escritores. Y yo, digamos que soy un responsable de la literatura extranjera en la editorial Castañotis y he tenido la suerte de supervisar la edición suya de su libro aquí en Grecia. Esther Paniagua es una periodista especializada en tecnología y la ciencia, digamos, en general. Y esto es su primer libro suyo, un libro que ha escrito ella sola. Y tiene que ver con la red, el Internet, visto por todos sus aspectos, las amenazas que quizá tenga para la humanidad y nosotros y las posibilidades que nos ofrece. Voy a empezar con una primera pregunta a Esther, porque ella escribe que le interesa un periodismo con conciencia. ¿Cuál fue el motivo principal para escribir este libro? Y si hay uno, si no hay más, ¿cuál es el fundamental, más básico? Voy a tratar de hablar despacio para los intérpretes porque normalmente hablo muy deprisa, pero los pobres van a sufrir. Entonces, bueno, es una pregunta complicada de responder así con una respuesta sencilla. Escribí este libro porque sentí la llamada. Porque, bueno, yo como periodista, pues, escribía artículos y muchas personas, digamos, en España, donde se me conocía como periodista en el ámbito de la ciencia y tecnología, muchas personas me decían, Esther, ¿y cuándo escribes un libro? Digo, es que no tengo un motivo para escribir un libro, ya hay muchos libros muy buenos. Y sin embargo me topé con este tema y dije, en este momento tengo que escribir un libro. Y me topé con este tema de, bueno, la premisa de dónde parte Error 404 es, ¿estamos preparados para un mundo sin Internet? La pregunta viene más atrás, es, ¿puede haber un gran apagón de Internet? ¿Y cuáles son las consecuencias? Yo empecé a investigar este tema a través de un autor que yo leo mucho y admiro mucho, que se llama Daniel Dennett, falleció hace un año. Es un filósofo de la conciencia que hacía unos años dio una entrevista y dijo, Internet se caerá y viviremos oleadas de pánico. Cuando yo me enteré de esto, dije, ¿qué hace Daniel Dennett hablando de este tema, ¿no? Él normalmente habla sobre temas de la conciencia, sobre temas relacionados con la filosofía de la ciencia en general, pero sobre todo con la psicología del comportamiento, temas más relacionados con el cerebro, en fin, nada que ver con Internet. Y sin embargo, pues él estaba muy preocupado por este tema. ¿Por qué? Porque él es amigo de los grandes tecnólogos reconocidos y algunos de los padres de Internet, entre otros, pues Danny Hillis, y ellos le habían hecho conocedor de este peligro, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, ¿y por qué no se habla de este tema, ¿no? O sea, si realmente hay una vulnerabilidad y además dependemos tanto de Internet, ¿por qué no se está hablando de que hay
de que un apagón es posible y además de cómo dependemos, porque no somos conscientes, ¿no?, de cuál es el efecto en cadena que provoca una caída de Internet, cómo nuestros servicios dependen de ello, pero además cómo nosotros somos emocionalmente también dependientes de la conectividad. Entonces, todo esto a mí me hizo ver que había un paraguas para hablar de todos estos temas que yo llamo los problemas de nuestras vidas conectadas, de los cuales yo ya estaba dando cuenta, yo ya estaba escribiendo sobre todo esto, porque era lo que a mí me preocupaba más como periodista y me daba cabida a hablar sobre todo esto en un libro partiendo de la investigación sobre si es posible una caída de Internet, cómo puede pasar y cuáles son sus consecuencias. Θέλω να πω κάποια πράγματα που ξέχασα να πω στην αρχή, το οποίο είναι σημαντικό. Quisiera añadir algunas cosas que olvidé al principio. Este libro ha sido traducido al griego por Dimitra Papavasiliou, una traducción excepcional, según mi propia opinión. Y es un libro difícil a traducir, aunque el Festival Lea no es solo literatura. Ya eso lo vamos a ver, eso tiene que ver más también con libros relacionados con la ciencia. Al principio del libro de Esther leí algo muy interesante y lo voy a leer y todos van a entender por qué Nikos Mandis está aquí con nosotros y lo entenderá al principio del libro. Ante varias cosas, menciona a Foster, una narrativa, una obra de Foster. Las tropas francesas han contratado a escritores de ciencia ficción para prever amenazas futuras. Nikos Mandis no escribe ciencia ficción o ha jugado, entre comillas, con este género, se ocupa más de la literatura fantástica y la narrativa sociopolítica. Y quiero dar la palabra a Nikos para preguntarle qué le pareció el libro, qué le hizo mucha más ilusión. Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Lo que acabas de decir pasó. Es un libro fascinante, muy denso, con mucha... Es un reto fue un reto hacer todo esto, el libro, hacer tanta investigación y describir todas esas facetas del Internet. Para mí, aparte de un libro de ciencia o de un libro periodístico, es un libro que tiene una narrativa muy interesante. Un libro por el que yo aprendí unos neologismos como brogrammers, como infodemics. Y también hubo una coincidencia, tiene que ver con algo entre realidad y ficción. En un capítulo leí que lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en Estonia, ya en el sistema, en la justicia, los bajos niveles de la justicia han sido manejados por la inteligencia artificial. Yo lo leí eso, lo escribí en mi libro y hablé de los bots legales, que son como jueces artificiales. Y yo pensaba que esto iba a pasar a 50 años de ahí en adelante. Y cuando yo lo leí eso, y pensaba que yo lo había pensado eso, es algo increíble, qué listo soy, pensé. Pero al final la realidad está ya ahí. Era increíble, fue increíble. Aparte, como una advertencia para el futuro, una descripción muy contundente de lo que está pasando, de algo que está en nuestra vida. Es una narrativa también muy interesante de donde salen muchas historias más. Y su narrativa es muy potente. Y quisiera preguntar a Esther si ella pensó en dar más narrativa, aún más, un tramo más y escribir algo más que tiene que ver con la ciencia ficción. Es una muy buena pregunta también. Primero, claro, te preguntan aquí qué te pareció mi libro.
No vas a decir que mal, ¿no? Pobrecito. Pero muchas gracias por los halagos. Me hace muy feliz que alabes mi narrativa porque tenía una intencionalidad clara de hacer un libro que fuera un poco novelado, que se pudiera leer como si fuera una novela con muchas historias, que fuera entretenido y que a la vez que te entretienes aprendes, ¿no? Ese era mi objetivo. Siempre con un afán didáctico también. Sí me planteé entrar en el terreno de la ficción, incluso la ciencia ficción, era mi idea original. Este libro, esencialmente, iba a tener un primer capítulo que iba a ser totalmente ficción, donde yo iba a contar un escenario de apagón. Y a partir de ahí iba a hacer todo el resto de la narración. Y además, el libro originalmente iba a tratar otros temas, iba a tener mucho más importancia para China, porque yo tenía planificada todo un viaje de investigación a China en 2019 y llegó la COVID. Justo yo tenía planificado el viaje, ya comprados los billetes en abril de 2020, nos cerraron todo y cambié mi perspectiva para el libro. Todavía quería conservar la parte de ficción, pero no fui capaz. Lo confieso, me sentía rarísima escribiendo ficción. No encontraba, no iba conmigo aquello, no encontraba mi voz, no me sentía cómoda en ese registro. Entonces acabé pensando, bueno, voy a hacer, en lugar de ficción, voy a hacer un libro que sea narrativo, pero que tenga un estilo novelado. Sin embargo, se nota algo de su intención principal. Hay una narrativa bastante clara. Quisiera hablar más de los asuntos tan importantes de los que este libro trata. Al leer el libro, las dos primeras partes, por lo menos, quisiera también señalar lo que a mí me parece muy interesante es que el libro está escrito en tres partes, está conformado por tres partes. La última parte de su libro es una parte positiva. Usted ya ha pasado a describir cosas muy difíciles de una realidad muy difícil y llegamos a una tercera parte que también nos da unas propuestas para el futuro. Es una parte, digamos, constructiva del libro. El libro sí que trata de esa dependencia a la red, pero da mucha esperanza a su último libro. Hay propuestas concretas para el futuro. Antes, hace poco, en la península ibérica hubo un apagón enorme. Al leer la descripción del libro, pensé, eso es, el libro al final ese libro nos importa más de lo que pensábamos. Quisiera que Esther nos contara un poquito y comentara sobre nuestra dependencia de la energía eléctrica y también a la red. Porque mucha gente piensa que todo funciona por sí mismo y que no estamos dependientes de la energía también eléctrica. Todo está conectado, valga la redundancia, ¿no? El escenario del apagón eléctrico es uno de los escenarios que trato en Error 404, porque tiene mucha relación con lo que pasaría ante un apagón de Internet y porque ambos son interdependientes. Lo que vimos cuando se cayó la electricidad en toda la península ibérica hace 2 meses es que también se cayeron las líneas de telefonía y la Internet para una inmensa parte de la gente. Yo todavía tuve algunos datos, algunas personas disfrutamos de datos, muchísimas otras estuvieron incomunicadas por todas las vías, ¿no? Porque cuando sucede algo así, los sistemas colapsan, porque, claro, nada está preparado para que
todo el mundo de repente empiece a llamar por teléfono, la atención que no tienes en un sitio vaya por otro. No solo, porque por una parte es la telefonía, por otra parte son los datos, ¿no? Sin entrar en explicaciones técnicas. Y Internet y la electricidad son las dos infraestructuras críticas más críticas, ¿no? Que esto es algo en lo que me insistían en el proceso de entrevistas que hice para el libro, en la que el que era entonces el director de protección de infraestructuras críticas de España, pues insistían mucho en que si hay un fallo de una infraestructura crítica de otro tipo, pues en el mundo a lo mejor sanitario o el medioambiental, es un fallo muy problemático. Pero si hay un problema con la electricidad o con Internet, es un fallo multiorgánico. Ya no solo es un órgano que te falla, ya es todo, porque de esto depende todo lo demás. Cuando pensamos en Internet, no pensamos en que la electricidad está conectada. Si se cae Internet, sufrimos cortes eléctricos. No pensamos en que cuando vamos a las tiendas del supermercado, prácticamente todo ahí está conectado, salvo los productos que compramos, los sistemas de pago, las puertas que se abren y se cierran, que ni siquiera podemos entrar o salir si hay una caída de Internet. Cuando pensamos en cómo funciona un hospital y los servicios de emergencia, también están conectados. Si nos ponemos simplemente en un escenario que ha pasado de ciberataque contra un servicio de emergencias, no funciona, no pueden admitir pacientes porque el servicio de admisiones está conectado a Internet y no sabemos funcionar de otra manera. Hay mucha gente que dice, bueno, las personas que viven en zonas rurales o las personas más mayores que no están conectadas no sufrirían tanto. Pero estas personas también compran productos, también van al médico, también van a la farmacia, también hacen llamadas, también usan la electricidad. Es decir, esto no va de generaciones, sino va de que nos afecta a todos, ¿no? Y luego, o sea, la pregunta era que, bueno, sí, que cómo dependemos de cómo está conectado. Otro tema que da para reflexionar con el apagón que hubo en la península ibérica es cuando yo entrevisté a esta persona de Dirección de Protección de Infraestructuras Críticas en España, me decía, un apagón eléctrico total en un país no es una opción que consideramos posible. Esto no puede pasar, aunque, como cada vez conectamos más cosas, es cada vez más posible. Mucha gente dice que hay cosas imposibles y luego esas cosas pasan. Y ya lo hemos visto, ¿no? Era imposible un apagón en la península ibérica y ha pasado. Y además ha pasado, y otro mensaje clave es, una de las cosas que dijeron la operadora de red eléctrica en España es, este escenario no estaba planificado dentro de nuestras contingencias. ¿Por qué no? ¿Por qué nadie había pensado en ese escenario? Y ahí entramos en la ciencia ficción. ¿Por qué nadie había pensado en esta posibilidad? Incluso sin ser capaz de ver cómo técnicamente se podría llegar ahí, porque por esas vías racionales, muchas veces, como no tengas mucha imaginación, no se te pueden ocurrir todas las vías posibles para que algo así. Pero tú puedes ponerte en un escenario en el que suceda y cómo reaccionar para esto. Y nos da el mensaje de que necesitamos más mentes pensando en cosas que pueden pasar y también protocolos de cómo actuar cuando algo así pasa. Porque sin ponernos en un apagón total de Internet, de nuevo, un ciberataque, los servicios públicos en muchos países, incluido problemas aquí también en Grecia, ciberataques contra organizaciones. Ahora, vamos a preguntar a estas instituciones, vamos a preguntar a estas empresas si tienen un plan para funcionar de manera analógica. Ninguno lo tiene. No hay protocolos de cómo volver al papel y boli de forma ordenada, porque es lo que toca, volver al papel y boli. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Quién hace cada cosa?
No hay planes. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα επίσης, και σας θέλω τη βοήθεια του Νίκου, γιατί είναι... Otra gran cuestión, y a eso necesito la ayuda de Nikos, porque es la cosa más impresionante en este libro, y hago hincapié en los ciberataques, no tanto en los errores, porque puede que haya un ciberataque y que la intención del hacker no sea que todo el universo colapse, que lo haya hecho para otro motivo. En este libro se describen muchas especies de ciberataques, y eso que se dice que no puedes pensar en que las instituciones, los gobiernos, las instituciones de control están tan poco preparados para eso. Eso no lo podemos creer, que no sean preparados para una cosa así. Y otra cosa que también tiene que ver con las leyes, los que violan la ley van más allá de la ley, van un paso adelante. O sea, el tema de la seguridad me gustaría ver, porque tiene que ver con nuestro día a día, no tanto los crackers que van a hacer algo y que van a atacar algo que no vaya a afectar nuestra cotidianidad. No, quiero ver los peligros para nuestro día a día. Buena pregunta. También podemos entrar en el terreno de la ficción y ponernos a imaginar. Un comentario anterior, porque has dicho, no estamos preparados, ¿no?, para esto. Es un poco lo que pasó con la pandemia. Los científicos llevaban muchos años advirtiendo de que una pandemia como la COVID podría ocurrir. De hecho, había algunos estudios relacionados específicamente con murciélagos en mercados chinos. ¿Quién se preparó para esto a pesar de las advertencias de la comunidad científica? Nadie, prácticamente nadie. Con la ciberseguridad es lo mismo. Hasta ahora, y ahora estamos más concienciados gracias a eventos recientes, por desgracia, ¿no?, entre otros la invasión de Rusia a Ucrania, en 2021, cuando se publicó este libro, la concienciación en cuanto a ciberseguridad era nula, la preocupación ciudadana sobre esto era escasa, y las organizaciones y las instituciones siguen todavía en un estadio muy preliminar. La propia Red Eléctrica Española, en la investigación que han hecho para ver las causas de ese apagón, muy importante a considerar es que hubiera sido un ciberataque. Han investigado esto, han concluido que no ha sido un ciberataque, pero que han encontrado vulnerabilidades importantes que se podrían haber explotado para tirar la red eléctrica abajo. Y que ya las habían corregido, pero esto es un trabajo constante, siempre surgen nuevas vulnerabilidades, y que iban a tomar ciertas medidas para tratar de prevenir, que pasen más de estas en el futuro, lo cual la seguridad cero no existe, pero siempre puedes tomar medidas. Las medidas que dijeron que iban a tomar son medidas básicas que uno piensa, ¿cómo es posible que no las estén tomando ya? Es absolutamente increíble. La infraestructura más crítica que tenemos en el país, junto con la Internet, las telecomunicaciones, y no la estamos protegiendo con las medidas más básicas, que no voy a entrar en ellas tampoco. Ahora bien, yo quería conectar esta parte del libro con la parte de nuestra ciberseguridad personal, ¿no?, donde describo lo que llamo el top 10 del cibercrimen, ¿no? Estas cosas que nos afectan en nuestro día a día, y eso que por aquel entonces era en plena pandemia y todavía había cosas que no éramos tan conscientes, pero la pandemia lo que pasó es que dio alas a los ciberdelincuentes que estaban en la calle robando carteras. Ya no podían porque no había nadie en la calle. Se pasaron a Internet. Las fuerzas policiales apenas tenían específicamente grupos dedicados a la ciberseguridad. Apenas, a lo mejor una persona que hacía un poco de investigación, el resto ni idea. Pero con la COVID empezaron a aumentar
las estafas, las denuncias y claro, tuvieron que empezar a formarse y a incluir a gente para dedicarse a esto, que ahora ya más de la mitad de las denuncias de delitos en España, y perdón que doy datos de España, que son los que más conozco, probablemente, imagino que puede ser similar aquí, más de la mitad ya son digitales. Lo tenemos a la orden del día. Hay estafas de suplantación de identidad, estas son las más comunes, de todo tipo. De servicios, y seguro han recibido algún SMS de un supuesto servicio de paquetería. Le ha llegado su paquete, haga clic aquí para ver su estado, cualquier excusa. De alguna empresa de e-commerce, tipo Amazon, por ejemplo, del banco, se suplanta la identidad de estas entidades con las que una gran parte de la población interactúa, y son ataques masivos que llegan a millones y millones de personas, y con que una haga clic ya les vale. Una de cada tanto, al final, se hacen ricos, ¿no? ¿Qué hace esto? ¿Qué pasa hoy? Otro tipo de ataques, antes de ir a esto. El timo del amor. El timo del amor es muy frecuente y cada vez más avanzado o sofisticado. El timo del amor es en el cual alguien pues, te conquista, pues, roban fotos de perfiles de gente guapa, empiezas a hablar y de repente te piden dinero para viajar a verte, porque normalmente es alguien que vive lejos, o es alguien que tú incluso has tenido una videoconferencia con él y realmente piensas que estáis enamorados, y de repente esta persona que se dedica a vender diamantes va a Turquía y tiene un problema y te pide que le ingreses mucho dinero en el banco, pero tú estás tan enamorado. Estoy contando casos reales. En España ha muerto gente por esto. Unas señoras de un pueblo en España se endeudaron tanto que tuvieron que pedir dinero a las mafias para pagar a su amante virtual, que no era un amante, era un estafador, y las mafias las asesinaron. O sea, esto es muy serio. Y ahora no solo tenemos las tecnologías digitales, han avanzado con la inteligencia artificial y tenemos personas que pueden tener una cara feísima, pero se ponen la cara de otra que es muy guapa y pueden hacer una videoconferencia con la cara de otra persona. También se está usando la imagen de celebridades como Brad Pitt para estos timos, y tú te piensas que Brad Pitt se ha enamorado de ti. Se está usando la imagen de presentadores de noticias para estafas relacionadas con criptomonedas, donde dicen en el telediario: si quieren ganar mucho dinero, nos informan de que esta empresa tienen que invertir no sé dónde, no sé cuál, y la gente se lo cree e invierte. Otra estafa muy masiva es la del empleo, gente que te contacta para ofrecerte un trabajo y es una estafa piramidal. Primero, al principio te dan dinero fácil, y después te empiezan a ti a pedir dinero para que inviertas. Y luego lo pierdes todo. Entonces, todo esto está a la orden del día y cada vez más fácil, porque la tecnología lo facilita, especialmente la inteligencia artificial, y también el hecho de que el cibercrimen se ha hecho un negocio. A la vez que Internet se comercializó, el cibercrimen se volvió un negocio también, y funciona con plataformas en las cuales tú, sin saber nada técnico, vas y dices: quiero lanzar un ciberataque a personas individuales o a empresas pequeñas o a empresas grandes. Les dices: ¿qué daño quieres que haga? ¿De qué tipo? ¡Pum! Hecho. Pagas, ciberataque lanzado. Así de fácil. Θέλω να ρωτήσω μέσω του Νίκου για να μου πει και Me gustaría preguntar a través de Nikos para plantear la cuestión de la inteligencia artificial, que está muy ligada con el libro de Esther Paniagua. Si el libro
te ha generado desesperación al leer sobre la inteligencia artificial, pero hemos dicho que la tercera parte brinda esperanza, ¿es? Recuerdo, sí. Hay muchos temas que están, y yo quiero también resumir todos mis pensamientos y todas mis reflexiones. Quiero decir que el libro es un gran advertencia y un grito de preocupación. Hoy en día, todas estas voces que expresan desesperanza y preocupación sobre Internet y sobre inteligencia artificial, muchas instituciones las consideran tecnofóbicas e incluso Europa se ve como se siente... Κίνα έχουν από 10 τεχνολογικούς κολοσσούς κάθε μία, ενώ η Ευρώπη δεν έχει κανέναν, νομίζω. Europa, Estados Unidos tienen 10 y Europa no tiene ninguna, y muchos nos intentan hacer reflexión, dicen que cuando reflexionamos sobre estos temas, esto es algo contraproductivo, es algo ludita, y entra en un marco anticapitalista, espíritu anticapitalista. Es un debate politizado. Estos tech bros, que son gente que tienen una agenda política que nos quieran imponer, no es casualidad que en todos las novelas cyberpunk no haya gobiernos, no haya parlamentos elegidos, no haya primeros ministros, hay no solo unos enclaves dirigidos por unos tecnobros. Demi Hasabi, en una entrevista el otro día, estaba mirando de OpenAI, creo, de una de esas empresas, y que decía que dentro de 5 años la inteligencia artificial habrá llegado a un punto, a estos extremos que podría solucionar todos los problemas humanos, que va a solucionar el tema de cáncer, que nos va a enviar al espacio, que podremos hacer todo lo que no hemos podido hacer en los últimos 200 años, lo vamos a conseguir a través de la inteligencia artificial. Y nos dicen que los que son escépticos son los que no quieren que evolucione el ser humano, porque incluso el cambio climático lo vamos a solucionar a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo piensas? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Eres optimista? Toda esta ola de inteligencia artificial va a ser reflexionada desde otra perspectiva, y en la tercera parte de tu libro propones algunas cosas, pero a raíz de este entorno, ¿tú eres optimista? Yo me describo como optimista crítica. Vamos por partes. Sobre las acusaciones de ludismo a las personas que hacemos críticas sobre cómo funcionan las cosas. Creo que pocas personas, o al menos yo me considero una absoluta amante de Internet, además muy lo que se llama early adopter. Yo tengo un ordenador desde que tenía 10 años. Mi madre se fue a vivir a Estados Unidos en 1996 y la manera de comunicarme con ella era a través de un ordenador conectado a Internet. Aprendí a programar yo sola, es decir, soy una apasionada de esto, y precisamente si hago crítica es porque necesitamos exigir que las cosas sean mejores. Yo quiero una Internet mejor, quiero una inteligencia artificial mejor, quiero tecnología que cumpla sus promesas, porque hasta ahora no las ha cumplido. Todas estas grandes tecnologías, Internet iba a ser esa fuerza liberadora que iba a mejorar la democracia,
y que nos traía todas estas ventajas inicialmente y luego se comercializó y se convirtió en una plataforma de vigilancia y de extracción de nuestra intimidad, donde solo unos pocos ganan y no ha redundado en un beneficio de la humanidad, si bien obviamente que todavía podemos usar herramientas que son muy útiles, no han cumplido sus promesas. Con la inteligencia artificial es lo mismo, ¿no? Nos va a salvar, nos va a curar todas las enfermedades, va a resolver el cambio climático, pero por el momento lo que vemos es que hay unas muy pocas grandes empresas que se enriquecen, que además están contribuyendo a generar nuevos problemas como un gran impacto medioambiental con toda la inteligencia artificial generativa, y que además están exacerbando problemas preexistentes como el de la desinformación, como el de la adicción a la conectividad y las pantallas, etcétera, como el de la ciberseguridad, etcétera, etcétera. Tendemos a confundir progreso tecnológico con progreso y avance social. No es lo mismo. Para que haya progreso y avance social necesitamos políticas que dirijan el avance tecnológico hacia esos objetivos. Necesitamos co-creación que involucre a la ciudadanía. Necesitamos participación, necesitamos diálogo. Y no está habiendo ningún diálogo. Está habiendo unos grandes todopoderosos que quieren incluso cambiar el curso de las regulaciones que están en marcha para proteger nuestros derechos aquí en la Unión Europea. Están tratando de detener la aplicación de la ley de inteligencia artificial y, primero, pausarla o que entre más tarde en vigor y, segundo, que luego no se cumpla con lo que exige la ley. O sea, lo que es el enforcement, que me sale en inglés, el cumplimiento de la ley, que no se vele por él, ¿no? Que esto es lo que está intentando tanto Trump como las grandes tecnológicas. Entonces, obviamente que lo que tenemos que exigir es que las cosas sean mejores, ¿no? Para eso estamos. Si no, les dejamos que hagan lo que quieran con nosotros y que sigan monetizando nuestra vida personal. Que hay algunas cosas ciertas y en las cuales sí que tengo esperanza. Ha habido algunos avances muy interesantes en el ámbito del descubrimiento de cómo funciona la biología humana, que pueden conducir al desarrollo de medicamentos específicos para medicina personalizada, para resolver ciertas enfermedades que ahora mismo no tienen tratamiento, y que han sido posibles gracias a dos cosas, no solo a la tecnología, sino a muchos años de investigación y colaboración científica que ha facilitado después, con la confluencia de la tecnología, el que lleguemos hasta ahí. Por tanto, claro que hay posibilidades muy interesantes para realmente florecer, ¿no? Esto de que florezcamos como humanos, de esta prosperidad compartida. Estos mensajes muy bonitos que se nos lanzan pueden ser reales si realmente orientamos el desarrollo tecnológico hacia eso. Te he dejado sin palabra. Θες να προσθέσεις, Νίκο, κάτι? Ναι. Όχι, απλά. Άρα είσαι ¿Quieres añadir algo? Διατηρείς την αισιοδοξία σου. Eso quiere decir que mantienes tu optimismo, sigues siendo optimista, entonces. Esta es tu última palabra. Un poco más crítica que optimista, pero mira, una cosa voy a decir, he de decir, tengo esperanza porque a pesar de todo, y aunque vayamos lentos, tengo esperanza en el ser humano. Poco a poco vamos generando salvaguardas y vamos siendo conscientes y vamos exigiendo que las cosas cambien y vamos también como consumidores decidiendo qué cosas queremos usar y que no en base a quienes hacen las cosas bien y quién no. Ahora pues tenemos muchos problemas con la adicción a las pantallas.
se habla mucho de los menores, pero también de los mayores, de los adultos. Se van construyendo plataformas que ayudan con esto, regulaciones, vamos dando pequeños pasos. Cuando estamos viviendo en este momento es difícil verlo, ¿no? Probablemente dentro de unos años con la distancia lo miremos de otra forma, pero soy positiva en cuanto a que al final vamos encontrando soluciones. Lo que pasa es que si vamos lento por el camino, muchas personas sufren y normalmente además quienes sufren suelen ser los mismos, suelen ser personas que ya están marginalizadas o que están en estratos económicos inferiores, suelen ser personas que están en los márgenes o no, porque muchos de los problemas que tenemos con la tecnología digital y en específico con la inteligencia artificial son sesgos de género, discriminan a las mujeres por sistema y no es que seamos una sección pequeña de la población, pero lo que están haciendo estos sistemas muchas veces es reforzar y exacerbar los estereotipos del pasado. Entonces, esto dificulta el avance social porque tenemos máquinas que nos están manteniendo en el pasado y que se usan para cosas que nos afectan de forma importante. Por ejemplo, la selección de empleo. Es algo a lo que dedico un capítulo en el libro, ¿no? El tema de la discriminación algorítmica. Cómo hay ofertas de empleo que directamente o no se muestran a mujeres ni a personas mayores o les descartan automáticamente porque estos sistemas aprenden, depende de cómo los diseñes, pero normalmente la variable es que aprenden de los datos que tienen. Y si en el pasado para esa posición, ese puesto de trabajo, la máquina entiende que ha habido siempre, o la mayoría de las veces, hombres de cierta edad, la máquina entiende que eso es una condición indispensable para obtener ese trabajo y automáticamente descarta a todos los demás solicitantes. Y nadie se entera de eso. Ha habido muchísimos casos de este tipo que luego, gracias a periodistas de investigación y gracias a organizaciones de la sociedad civil que han investigado casos que eran sospechosos, han hecho público esto y han sido verdaderos escándalos. Y lo mismo sucede con ayudas públicas, subvenciones, ayudas de dependencia, créditos, hipotecas, cosas que realmente nos afectan de forma muy importante en nuestro día a día. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? ¿Nos queda cuánto tiempo? Si alguien quiere preguntar algo a Esther Paniagua, ahora es... ¿Puede hacerlo ahora? La señora. Que me cae. Hola. Yo quería comentar, así como muchas veces hablamos de la inteligencia artificial como si fuera un impacto colateral de la vida que llevamos, pero la inteligencia artificial no existiría sin el hombre. Entonces, llegará hasta donde el hombre la deje llegar, ¿vale? Entonces, curará el cáncer, pero si no hay la investigación que tiene que haber y la interacción que tiene que haber en un laboratorio, no hay data que pueda entrar en ningún algoritmo que nos dé la solución. Entonces, yo creo que de alguna manera un sector grande del mundo, porque ya no digo de la sociedad, del mundo, está quemando neuronas pensando que el problema nos lo va a resolver toda la inteligencia artificial, y otra parte está trabajando sus neuronas para ver cómo evoluciona. Un ejemplo, por ejemplo, básico. Mi papá, de la generación antigua, tenía un negocio donde manejaba muchos códigos de productos. Y cuando empezó la computación, la computadora, el software de inventario y todo eso, pues todo se metía en la computadora. Pero muchas veces una devolución no se metía correctamente. Y entonces el sistema decía, ese producto no lo hay. Y mi papá decía, no, ese producto sí lo hay. Porque mi papá tenía un registro gráfico de lo que entraba y lo que salía, que ya eso no se mantiene, porque nos quedamos muy como que asentados en que
nos lo resuelve la tecnología. ¿Ese no es un miedo más grande todavía? Totalmente, has tocado varios temas fundamentales. En relación con este último, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estamos, no sé, en un hospital o en una tienda y queremos realizar una operación y nos dicen, ay, pero es que la máquina no me lo permite? Y dices, pero es que, o sea, no tiene lógica. Si no te lo permite, pues no sé, tenéis que hacerlo de otra manera, tenéis que permitir que esto suceda porque, claro, cuando la máquina no le has contado todos los casos posibles en el universo, pues se bloquea, ¿no? Y nosotros nos hacemos pequeños en lugar de... Nos limitamos, ¿no? La máquina nos limita. Cuando, como bien dices, la máquina no es nada sin nosotros, ¿no? O sea, si nosotros no estamos, hay tantísimo trabajo humano detrás de la inteligencia artificial, tantísimo, y además a menudo son trabajos además precarios, ¿no? Y muy anodinos. Hay otros que no, que son un poco más cualificados, pero hay mucho trabajo precario. Y como decías, el desarrollo tecnológico depende de nosotros y esto entronca con algo, ayer hablamos aquí mismo sobre este debate de la inteligencia artificial. Las grandes empresas tecnológicas nos venden esta idea de la inevitabilidad, es decir, este tren no hay quien lo pare, no se le puede poner puertas al campo. Oiga usted, pero es porque nosotros queremos, es decir, si nosotros no queremos usarlo, no lo vamos a usar. Si queremos poner límites, los vamos a poner. Está en nuestra mano. Lo cual no estoy defendiendo aquí que no lo usemos, ¿eh? Valga que no, o sea, que no estoy criminalizando nada ni diciendo que vamos a prohibir todo, pero que lo que quiero decir es que es una decisión humana al final y que estas máquinas dependen de nosotros. Y lo que está pasando en muchos casos es que en lugar de poner a las máquinas a trabajar para nosotros, estamos nosotros trabajando para las máquinas, lo cual es el colmo de la absurdez, ¿no? Bueno, me dicen que no tenemos más tiempo, pero nada, muchísimas gracias. Yo de verdad, son temas muy relevantes que nos afectan a todos, ¿no? Aunque no es un libro de tecnología, aunque lo parezca. Y bueno, tengo ese capítulo, esa parte final del libro porque no me gusta el mensaje de la desesperanza y de qué mal está todo porque nos quedamos en el sofá diciendo pues nada, pues ya no hay nada que hacer y al revés, es lo contrario. Claro que tenemos mucho que hacer y no debemos sentirnos pequeños ante estos grandes poderes porque realmente sí que tenemos un impacto y ese es el mensaje. Bueno, el Festival Lea continúa. Gracias por estar aquí con nosotros. Que hay libros que ustedes pueden comprar libros y la escritora estará ahí al lado para firmar los libros. Gracias.